Estimados oyentes, reciban una cordial bienvenida al espacio donde el derecho se encuentra con la reflexión profunda. El abogado científico. Este foro es nuestra dedicación a explorar las intersecciones entre las disciplinas jurídicas y el pensamiento crítico, ofreciendo un escenario para el diálogo intelectual y el desarrollo personal en el mundo del derecho. Acompaña a Andrés Arellano en este viaje de indagación y descubrimiento. Cada capítulo está diseñado para profundizar en cómo el razonamiento analítico influye y fortalece nuestras prácticas legales, desafiando las convenciones y fomentando un entorno de aprendizaje basado en la comprensión y el razonamiento lógico. El abogado científico se compromete a ser una ventana a la exploración de conceptos jurídicos a través de la lente de la metodología y filosofía científica, con un fuerte enfoque en el análisis crítico y la evidencia. Este enfoque nos permitirá abordar temas desde una perspectiva única, desentrañando las complejidades del derecho y promoviendo una práctica legal más reflexiva y fundamentada. Así, los invito a embarcarse en esta aventura de conocimiento, donde juntos exploraremos los principios que forman la esencia de la abogacía. Prepárense para un viaje hacia la comprensión profunda y el enriquecimiento intelectual. Bienvenidos a El Abogado Científico. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. En esta ocasión vamos a hablar de el amparo indirecto contra el auto de vinculación a proceso. El estudio de un auto de vinculación a proceso para efectos de promover un amparo indirecto lleva una técnica. Esta técnica no vulnera derechos fundamentales, sino que su propio nombre indica una consecución secuencial para lograr un objetivo, ¿sí? Esta en una parte requiere o puede hacerse de la manera que te planteo, independientemente de la construcción de los agravios, porque esos por sí mismos ya llevan también una técnica. Por otro lado, en este podcast soy de los convencidos de que la técnica y el estudio de formalidades no violenta derechos fundamentales, sino al contrario, o sea, ayuda a potenciarlos, ayuda a ser más concretos en lo que se va a pedir, no nada más en un amparo, sino también en algún recurso ordinario. Comenzamos. Para el estudio correspondiente necesitamos partir, como se trata de un amparo, necesitamos partir de la Constitución, ¿sí? Y luego a la legislación secundaria, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos son nuestros principales dos ordenamientos de momento. Y de ahí puede haber otras leyes, ¿no? Protección a víctimas, o sea, una cantidad de leyes diferentes. Pero en este caso, pues la base es la Constitución y Código Nacional. En esto se requiere analizar pues, los artículos del 14, el 16, 19 y el 20 de la Constitución y concatenarlos, sin duda, al 316 del Código Nacional, ¿sí? Darles una lectura, debido proceso, elementos esenciales del proceso, son dos cosas muy diferentes, ya sabes, exacta aplicación de la ley, fundamentación, motivación, requisitos constitucionales de un auto de vinculación y pues ya los principios del derecho, del proceso penal y ya los requisitos de un auto de vinculación también en el 316, darles una leída. De ese análisis notarás que se desprenden elementos de forma y de fondo que debe contener la resolución de vinculación a proceso. Y ojo aquí, no debes olvidar que un juez de distrito no puede ni debe sustituir a la autoridad responsable. Por ejemplo, para ponderar datos de prueba o incluso subsanar algunas cuestiones de forma, porque se entendería en el primero pues que violenta el principio de inmediación, en el segundo pues está adquiriendo una competencia que no le está legalmente concedida. Cosas básicas. Por otro lado, los requisitos de forma de un auto de vinculación a proceso que se desprenden de este análisis constitucional y legal son: 1. Que se realice una imputación por parte del fiscal ante un juez y donde se le dé a conocer al imputado, a tu cliente, pues los datos, el hecho, los datos con los que se cuenten, etcétera, etcétera. Con ello, los datos que se cuenten, es decir, las personas que deponen en su contra, a esto me refiero. Con ello, pues se cumple un principio que es el de inmediación, acusatorio e inmediación. El segundo requisito es que el imputado haya manifestado su deseo de declarar o incluso su deseo de no hacerlo.
y que el juez también se cerciore de que conoce sus derechos. Ahí pues entra también el principio de contradicción. Ahora, el tercero es que la resolución se dé dentro de los plazos de 72 o 144 horas, o bien se resuelva esa situación jurídica en la misma audiencia, cuando el imputado renuncia a estos plazos señalados anteriormente. El cuarto requisito formal es que por parte del fiscal se exprese el delito reprochado al imputado, o sea, nuestro cliente. Y el quinto requisito de forma es el lugar, tiempo y circunstancia de ejecución de esos hechos. Ojo con este último. Por su parte, los requisitos de fondo del auto de vinculación a proceso son: 1. La comisión de un hecho que la ley señala como delito. 2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Y 3. Si se actualiza o no una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Los efectos, en caso de que se vulnere algún requisito de forma, uno de ellos, pues es la violación directa a la Constitución y en vía de consecuencia a un ordenamiento secundario, que es primeramente el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otro lado, tiene como efectos de que el juez de distrito se vea impedido para pronunciarse del fondo del asunto, porque no olvides otra vez que un juez de distrito no puede ni debe sustituir a la autoridad responsable, y es en ese sentido que no podría rectificar aquella omisión formal. Dichos elementos, pues, de fondo y de forma, pues tienen como fin que el imputado, o sea, nuestro cliente y nosotros también conozcamos exactamente los hechos, haya datos suficientes para la defensa. Pues en caso contrario podría haber una indefensión, ¿no? Generarse un estado de indefensión. Así pues, así a grandes rasgos, esos son los aspectos formales y los aspectos de fondo, ya en caso a caso, según el aspecto que se violente, tendría efectos diferentes. Sin embargo, el tema práctico aquí es hacer ese checklist, por decirlo de una manera, un checklist de los elementos formales para que antes de atacar el fondo en el amparo se señale la violación formal, ¿sí? Pues no olvides que estarías trabajando sobre rectifico. Señala los elementos, estudia los elementos formales para que antes de atacar el fondo pues identifiques una violación formal. Y en dado caso, por ejemplo, de que no decidas o no se decida promover un amparo, no se te olvide que estarías trabajando en una investigación, estarías realizando una investigación sobre una resolución que viene vulnerando derechos fundamentales, ¿sí? Esto es importante. Por eso también hay que analizar la forma. Pongo un ejemplo del último apartado de los requisitos de lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho. Es un aspecto de forma. Aquí se vería vulnerado, por ejemplo, o se vería insatisfecho con la sola enunciación de los datos de prueba por parte del juez, ¿sí? Ya que es el juez tiene la obligación de que por su viva voz diga esas circunstancias, diga el lugar, diga el tiempo, diga el modo en que aconteció el hecho, ¿sí? Sin que se tengan por expresadas a través del fiscal mediante la exposición del hecho, trayéndola a colación a manera de paráfrasis el juez. No, el juez tiene que hacer su propia enunciación de estas circunstancias, por ejemplo, ¿no? Estas deben ser pues bien precisas y relacionadas a las conductas pues que se le imputan al cliente. Esto es un ejemplo, ¿no? Que posiblemente es el que podría darse más común. No olvides también que como abogado tienes la obligación de revisar si el delito está o no prescrito, y de ahí pues el juez de control también debe pronunciarse al respecto. En consecuencia, puede darse el caso que si promueves un amparo atacando solamente el fondo del asunto, pero pasando por alto aspectos formales, y el juez de distrito en alguno de estos encuentra una omisión por parte del juez de control, podría darse la situación de que en suplencia de la queja
se ampare y proteja al cliente, pero con efectos de que el juez deje insubsistentes el acto de vinculación a proceso que resultó inconstitucional por una violación de forma, y emita otro en donde subsane esas omisiones formales y pues ya, ¿no?, se tenga un nuevo auto de vinculación. Y de ahí pues ya devienen consecuencias diferentes tras una creación de una situación jurídica diferente. Por eso, tú como abogado piensa que antes de atacar el fondo, analiza la forma. Igual, si es importante, o sea, tener la plena certeza y seguridad del hecho que se le imputa al cliente. Por eso la forma también viene a ser importante. Algunos no creen que sea relevante, pero lo es. Lo es si somos estrictos, si realmente somos tan entendidos en este sistema de justicia penal, pues debemos de entender que la forma, que ya hablamos al inicio, sobre la imputación, que el cliente manifieste su deseo no de declarar, la resolución dentro de los plazos legales, se expresa el delito reprochado y las circunstancias de tiempo, lugar y circunstancias del hecho, etc. Resultan importantes analizarlos antes del fondo. Así muy concreto el presente podcast. Aquí te dejo estos aspectos prácticos que yo por lo menos aplico y que bueno, han sido de utilidad, y en algunos casos donde se me ha pasado analizar este requisito de forma y se ataca directamente al fondo, pues se da de que en suplencia o de que incluso el propio juez ampare bajo estos términos de violación de forma, viene el nuevo auto de vinculación y ya, según como fundamentos y motivos que use el juez, pues ya viene una actuación diferente defensiva, ¿no?, una toma de decisiones diferente. Así bien concreto, espero te sea de utilidad y no olvides pues, los aspectos básicos del amparo, que el agravio personal y directo, los actos de autoridad pues, que son unilaterales, coercitivos, imperativos, etcétera, etcétera, ¿no? Una repasada nada más ahí a los aspectos básicos del amparo para no ser tan básicos y demostrar un nivel de argumentativo técnico bueno. En conclusión, esto fue el puro estudio del auto de vinculación a proceso mediante la técnica propia del amparo. La construcción de conceptos de violación es diferente y también tiene su técnica. Ya en algún momento hablaremos de eso. Comparte el podcast, sigue en redes sociales y deja algún comentario por ahí. Nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego. Hacemos una breve pausa en nuestra discusión de hoy para presentarles una herramienta indispensable, nuestro libro electrónico. Más acá de las palabras, una guía práctica para reconstruir racionalmente los argumentos de una autoridad y destruir su presunción de apego a derecho. Es un libro perfecto para abogados, estudiantes de derecho y cualquier persona apasionada por la lógica aplicada, pues otorga un arsenal de herramientas conceptuales listas para ser desplegadas. Diseñado para proporcionar claridad y rigor en el pensamiento crítico de todo abogado, este libro es esencial para quienes buscan no solo entender, sino desmantelar y reconstruir los fundamentos y motivos dados por una autoridad judicial. No esperen más para fortalecer su habilidad argumentativa. Adquieran su copia ahora en abogadocientífico.com.mx y comiencen a navegar por la complejidad de los argumentos con una nueva luz. Continuamos con nuestra exploración intelectual en El abogado científico. Gracias por estar con nosotros.